18:36 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Vamos a seguir hablando un poco sobre las elecciones acá en Argentina porque no pararon de haber sorpresas, una elección totalmente inesperada y la verdad que lo que más sorprendió, ¿no? Yo me acordaba unas frases que había dicho Milei un par de veces en unas cuantas entrevistas, que era qué lindo sería que el kirchnerismo quedara tercero, ¿no? Y uno lo pensaba de esa manera, suponiendo que, bueno, por un par de puntos Milei quedara entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, ¿no? Y por casualidad quedara tercero en las PASO. Una cosa que realmente terminó sorprendiendo a todo es que, bueno, quedó Milei en primer lugar, quedó Juntos por el Cambio en segundo lugar y finalmente en tercer lugar quedó el kirchnerismo, que teóricamente, según se rumoreaba, podría haber quedado primero. O sea, podría haber quedado en primer lugar el kirchnerismo y finalmente quedó en tercer lugar. Pero eso es simplemente anecdótico, ¿no? Porque si uno lo ve en términos de porcentaje de votos, están en un triple empate prácticamente. Es indistinto quién está primero, segundo y tercero. De hecho, por eso reaccionaron así los mercados, porque es un empate técnico. Lo que sí me parece que más le debe preocupar al kirchnerismo es el resultado en el interior del país. Un interior del país que lo podemos ver en las elecciones de las PASO, ¿no? De 2019, que exceptuando Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo el resto de las provincias había ganado el kirchnerismo y por una muy buena diferencia de votos, ¿no? Y ahora, lo vemos en la actualidad, tenemos 5 provincias en las que ganó el kirchnerismo, 16 provincias en las que ganó el espacio de Milei y 2 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde ganó Juntos por el Cambio. Entonces, lo más sorprendente no es el resultado electoral porcentualmente, sino el cambio de paradigma que se está viviendo en el interior del país, que yo creo que eso es lo que va más a repercutir a futuro para el resultado final en las elecciones generales. Porque una frase que se repetía mucho es que Javier Milei no podía salir del conurbano, ¿no? Que pasabas, ¿no? de las ciudades que están alrededor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Milei ya no lo conocía nadie. Y lo que vemos es que incluso sacó mejores resultados en lugares más lejanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como son, por ejemplo, Tierra del Fuego, en los cuales sacó un 35%, quedando en primer lugar con un 29% del segundo lugar, que está Sergio Massa. O, por ejemplo, en Salta, ¿no? Al norte del país, donde sacó un 49.4%. Salta, donde ese mismo resultado, un 49 punto algo, lo había sacado en las elecciones anteriores, 2019, el kirchnerismo. También había sacado alrededor del 50%. Y hoy en día es Javier Milei el que está ocupando el 50% de los resultados en Salta. Horacio. Ahí te quiero preguntar a vos un par de cosas, porque si recordamos los mapas históricos antes de la llegada de Milei, uno veía, parecíamos la camisetita de Boca, digamos, porque veíamos azul arriba del peronismo, azul eso abajo en del las peronismo. elecciones generales. Claro, y el amarillo siempre la franja central, que parecíamos ser los más conservadores, los más pro mercado, lo más... La República de Córdoba era la República de Córdoba, todas las Bueno, provincias. el corazón del país, ¿no? Fue en las elecciones PASO, donde fue prácticamente el único lugar donde ganó Juntos por el Cambio. Claro, y era siempre las provincias más productoras y las más potentes. Pero nos decían Checoslovaquia. Claro. Pero ahí te quiero preguntar a vos, Alejandro, porque si mal no me equivoco, Buenos Aires queda en poder de Kicillof. La provincia de Buenos Aires, sí. Claro. Y ahí te quiero preguntar a vos, Alejandro, porque yo de política... Por ahora, ¿eh? Sí, pero yo de política argentina no entiendo nada, sinceramente se me aburre, pero ¿está muerto el kirchnerismo o le queda todavía un aire para sobrevivir teniendo ya el control de Buenos Aires? Mirá, el kirchnerismo lo mató Alberto Fernández, ¿no? Y lo mató en términos de posibilidades presidenciales. ¿Por qué? Porque lo que vemos actualmente es que ya no existe un kirchnerismo activista. Uno lo podía ver en las elecciones de 2019, donde el kirchnerismo era el kirchnerismo porque te prometían lo que te promete el kirchnerismo. Hoy en día el kirchnerismo ya no existe porque ni siquiera los kirchneristas pueden proponer un kirchnerismo. Ni siquiera un kirchnerismo de malos modales ni de buenos modales. Hoy en día directamente no hay posibilidades de que el kirchnerismo haga el mismo discurso que hizo en las últimas elecciones. Hoy directamente
tuvieron que cambiar totalmente el discurso y venderse a un discurso más cercano incluso al discurso de Mauricio Macri en 2015 que lo que fue el discurso de Alberto Fernández en 2019. Entonces, que si murió el kirchnerismo, en la mayor parte del país murió el kirchnerismo porque se cambió totalmente el paradigma de lo que votan en el interior del país. La provincia de Buenos Aires funciona de una manera diferente porque ahí todavía el clientelismo político está vigente, pero el clientelismo político, ¿sabes de qué depende? De la caja del Estado. De la caja del Estado. Y si se le sacaba la caja del Estado, se le sacaba el clientelismo político. De hecho, la gente que está votando hoy en día al kirchnerismo, no creo que en el por lo menos 60% de los casos lo estén votando por convicción, sino que lo están votando por caja. Sí, igual, cuidado, queda claro porque la gente quizás de afuera no lo entiende, nos ve mucha gente de otros países. Pero recordemos que en Argentina, si eventualmente esto se replica el día de mañana, Sí. si esto se replica los resultados, las cámaras no quedan con una mayoría absoluta para Milei, por más que él gane cómodamente una presidencia. Punto número uno. Es un problema. Y punto número dos, ¿por qué esta cámara absoluta? Porque si el poder queda en manos de Kicillof, recordemos que la coparticipación tampoco es algo que uno lo pueda disponer libremente. Es decir, las modificaciones necesitan un acuerdo absoluto. Es una buena noticia ahí para darte. Porque mira, vos decís, está en Kicillof, la provincia con Kicillof, y mira, él tiene un 36,41%, ¿sí? Es una buena elección la que es hizo. una elección excelente después del desastre que ha significado, pero bueno, lo dijo Nera recién, el tema del clientelismo. Juntos por el Cambio tiene 32 en total, casi 33, 32,9. Pero tenés a alguien más abajo, que es Carolina Píparo de la Libertad Avanza, con un 23%. Si esa gente de Juntos por el Cambio y de la Libertad Avanza llegaran a alguna posibilidad de acuerdo para evitar que gane Kicillof, le pueden dar el triunfo a Juntos por el Cambio. Sí, en provincia de Buenos Aires. Porque mirá, vos tenés 2 millones en total, 2 millones por un lado, para Libertad Avanza, 1.886.000 votos para Libertad Avanza. Yo haría un punto extra ahí, Rami, porque lo que más me suma, ¿sabes qué es? Un 10% de voto en blanco en la provincia de Buenos Aires. Perdón, un 10% de voto en blanco. 10%. 10% de voto en blanco a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahí está la gran diferencia que puede torcer la elección. Sí, 10.9%, casi 11% Pasa de voto en blanco. Kicillof tiene 2.800.000, casi 2.900.000, vos lo ves ahí, y la Libertad Avanza 1.800.000, mientras que 2.600.000 suma Juntos por el Cambio. Es decir, a vos te están faltando muy poquitos votos para superarlo y ganarle a Kicillof. Y se acabó todo. Vos tenés que apuntar a ese 10% de voto en blanco. Sí. O sea, con ese 10% de voto en blanco, suponte que logran que un tercio de ese voto en blanco lo logra captar Juntos por el Cambio, sí, y ya queda por encima de Kicillof. Sí, también lo puede, quiero ser realista, también lo puede captar con la caja del Estado y último. Exactamente. El peronismo necesita tener al salvo, aunque sea un bastión, como puede ser provincia de Buenos Aires, bastión histórico de hecho del PJ. ¿Qué número es? Entonces no creo que se vayan a arriesgar. Yo creo que ya Alberto Fernández, que está justamente, es un no presidente, oficialmente es un no presidente, va a entregar el control absoluto de la caja estatal a Massa para que redireccione el flujo del dinero hacia Kicillof. ¿Y por qué lo quiere explicar esto? Porque esto yo lo dije hace mucho, pasa que acá nadie me prestó atención cuando hablo, como pasa siempre, pero esto yo lo dije hace mucho. El candidato natural que tenía el kirchnerismo era Axel Kicillof, y como sabían que estaba muy complicada la elección presente, decidieron resguardarlo en provincia porque no lo querían exponer a una derrota, porque la figura con mayor imagen positiva, que quiera sea o no, que tiene hoy el kirchnerismo al lado del resto, al lado de lo que fue Zanini, Cristina, Scioli, era Kicillof. Sí. Entonces, van a hacer lo que puedan, porque si Kicillof sobrevive en provincia, queda un pequeño bastión para mantener el relato de acá a 4 años. Y una caja. Y una caja. Sí. Veo los números del voto en blanco, 1 millón de votos en blanco. 1 millón de votos en blanco. Es enorme, una cantidad impresionante. La gente está muy disgustada con todo, por más que vos le ofrezcas todas las opciones. Está disgustada. Sí, está disgustada. También hay que recordar que los votos no son directamente transferibles de candidato a candidato. Una de las posibilidades es también
la segunda persona que más juntó votos en la provincia de Buenos Aires fue Carolina Píparo. Sí. Entonces, una opción real podía ser que Carolina Píparo termine absorbiendo los votos de los candidatos de Juntos por el Cambio que no terminaron de consolidar la elección y jugar con ella, en vez de decir, bueno, ¿de qué manera Carolina se une a Juntos por el Cambio? No, también una posibilidad real. Todo es especulación, digamos, Por acá, eso. pero a ver, que puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Quien tiene más votos tiene sartén por el mango. Si yo soy Sí. Carolina Píparo, decir que me tengo que ir a juntar vos, venís, juntate conmigo. No, Claro, sí, y, más vale. y conociendo la filosofía de Milei de rechazar completamente, sumarse a la coalición de Juntos por el Cambio, mucho menos podría pasar eso. Mira, con Diego Santilli fuera de la ecuación, cualquier cosa puede pasar. Lo mismo con Rodríguez Larreta. Le Ya. recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.